Hola, bienvenidos a Mike. Hoy vamos a hablar acerca de la adaptación. En uno de los videos anteriores hablamos de algunas curiosidades de aquí de España y se comentó de que nosotros que venimos de afuera tendríamos que adaptarnos a sus costumbres de aquí. Y es verdad, estoy totalmente de acuerdo de eso. La finalidad de ese video fue mostrar algunas curiosidades o cosas que no se dicen de España. Y que nadie pregunta, porque antes de venir yo aquí, nunca pregunté cómo era el clima, si era extremo o no era extremo, eh, acerca de las lluvias, o sea, no, porque uno se concientiza de que sí o sí, al llegar allí, pasas por un proceso de adaptación. Em, yo llegué aquí en el mes de septiembre, que es un mes muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no hace tanto calor, es un ambiente cálido, pero empiezas a prepararte para el frío. Mi primer año en cuanto al invierno sí lo sentí un poco más fuerte, ¿no? Al inicio fue un frío que sí tenías que ponerte una sudadera, el abrigo, unos buenos pantalones, porque el frío sí lo sentía un poco fuerte. Y más los niños, ¿no? Los niños sí sentían el frío un poco más. A los niños había que ponerle mallas, pantalones, la sudadera, el abrigo, un abrigo grueso. Pero el siguiente año ya el invierno no lo sentimos tan fuerte. Es más, a los niños les molestaban las mallas, ya no querían usar mallas. Yo creo que es suficiente un pantalón, una sudadera y un abrigo. Porque el cuerpo se acostumbra, el cuerpo se adapta. Es normal que al inicio te choque el frío, te choque el calor, pero el cuerpo se adapta. Mi primer verano también fue como que, o sea, es así, llegar a 40 grados, es que tú salías a la puerta, salías a la calle y una vez que abrías la puerta era como un aire caliente, como si abrieras el horno así, tal cual. Pero el cuerpo se acostumbra, el cuerpo se adapta a todo. Eh, en ese sentido, el siguiente verano o los siguientes veranos que hemos tenido, ya no lo hemos sentido tan fuerte. Porque ya sabemos lo que se viene, ya sabemos lo que se venía, entonces de alguna u otra forma, aparte de que el cuerpo se adapta, uno también se prepara. El clima desde fuera, si tú te pones a investigar, puede decirte en invierno a -5 y tú a lo mejor en Sudamérica estás a 17, a 11, por decir algo, ¿sabes? Y ya allá sientes un frío. Ahora tú dices, -5, no, no lo aguanto. No es así. No es así porque el clima aquí es un clima seco. No hay humedad como hay en Sudamérica, como hay en Perú particularmente, que es lo que más. Aquí tú te abrigas bien y no sientes ese frío, como cuando es húmedo que se te penetra por los huesos y no hay, por más que te abrigues, no vas a calmar ese frío. No, aquí no. Y luego todos los ambientes tienen calefacción. Tú te vas a una tienda, tiene calefacción. Te vas al banco, tiene calefacción. Te vas a, yo que sé, hasta el mismo centro comercial se siente un ambiente más caliente porque tiene calefacción. En casa se utiliza la calefacción. ¿Dónde pasas el frío? En la calle. Pero como te digo, muy poco. O sea, el cuerpo se adapta a todo. El primer invierno de repente fue más duro por adaptarse, pero después no. Mis hijos ahora entrenan al fútbol a -5, -4 o 0 grados y sin problema. Por ejemplo, algo que nosotros nos dimos cuenta al inicio, eh, era de que aquí la gente iba muy abrigada, tanto en el cuello, la parte del rostro. Se ponían unas bufandas un poco gruesas. Y yo particularmente no soy de ponerme bufandas, no soy de ponerme nada en el cuello, a mí me molesta, ¿no? Y qué pasaba que nosotros nos resfriábamos mucho. Teníamos muchos resfríos,
Entonces mi esposa se dio cuenta de ese detalle, se abrigaba mucho el cuello, andaba más abrigada con bufandas, los niños también, así abrigados con las bragas, y eso redució, se fueron los resfríos. Yo particularmente no utilizo las bragas, no utilizo las bufandas porque no me gusta abrigarme mucho, pero a ellos sí, que era lo más importante porque los niños eran los que se agripaban a cada rato, entonces redució. Entonces, a lo que voy es que uno va viendo, se va adaptando, va viendo cómo la gente va aquí, que llevan esto, y tú te vas adaptando a eso. Y luego de clima, hablemos un poco de la comida, el adaptarse a la comida de aquí. Eh, Hace muchos años, según me cuentan mis tías, porque mis tías tienen más de 30 años, aquí no habían productos latinos, era muy escaso. No habían cosas latinas para comer. Y yo recuerdo cuando ellas visitaban el Perú, venían con sus maletas cargadas de puras cosas de comida. Pero ahora no. Aquí hay muchos productos latinos. Yo como a diario cosas peruanas, mis comidas son peruanas. Por ejemplo, yo cuando llegué, me acuerdo que fuimos a un bar a beber algo y te ponen unas aceitunas que se llaman Campo Real aquí, unas aceitunas verdes. Y claro, a mí ahí en Perú las aceitunas verdes me encantan. Y yo vi las aceitunas verdes, fui a comer y dije, ¿qué es esto? Porque tienen un aliño diferente, ¿no? Allá las aceitunas verdes tú las conservan en agua y ya está. Aquí no, tenían un aliño, tenían un aderezo. Al inicio fue como que raro, ¿no? Pero luego te acostumbras, te comes eso, los embutidos al inicio te parecen un poco raros, pero son ricos. Cuando tú le vas cogiendo el gusto a las cosas, te adaptas muy bien. Puedes comer el queso, puedes comer los embutidos. Es cuestión de aprender. Entonces, nosotros que venimos de afuera, tenemos que adaptarnos aquí a muchas cosas. Otra cosa que comenté en el video anterior es de cómo hablaban los gallegos, cómo hablaban los andaluces, pero sin ir muy lejos, el mismo español. O sea, cuando tú llegas, es difícil, por ejemplo, entenderles algunas cosas, pero el oído se acostumbra, el oído se va adaptando a ese timbre de voz y tú vas reconociendo lo que dicen. Tú te vas acostumbrando al timbre de voz de los españoles, de los andaluces, los gallegos, que son incluso un poquito más difícil cuando ellos hablan, pero el oído se acostumbra, se adapta. Al inicio cuesta, pero se va acostumbrando. Es difícil entenderles al inicio, pero no te agobies. Eso va pasando. Yo me acuerdo cuando a mí me hablaban algunas cosas y no les entendía, o me costaba entender lo que había dicho. Luego está en que tú te tienes que adaptar rápido a cómo son aquí, ¿no? Nosotros venimos de allá y somos un poco más callados, hablamos en voz baja, nos cuesta decir algunas cosas. Aquí no. Aquí el español habla fuerte. Cuando quiere decir algo lo dice directamente. Cuando tiene que expresar algo que él siente o lo que sea, te lo dice directamente, sin tapujos. Y a nosotros nos cuesta un poco eso al inicio. Y a veces nos choca, ¿no? Entonces, uno tiene que adaptarse a eso también. Si el español habla alto, habla fuerte, si entra a un bar y saluda a todo el mundo, hola, ¿qué tal? No sé qué. Ellos esperan que tú también les contestes de la misma manera, les hables igual, te expreses. No vas a entrar y vas a decir, hola, buenas, hola, ¿qué tal? Hola. No, hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Igual, tienes que acostumbrarte a ese entorno, a sus formas de cómo ellos hablan, porque luego están, ¿qué has dicho? ¿Qué dijiste? Y es normal. Entonces, lo más importante es adaptarse. Luego está el lenguaje. Y no hablo del dejo, no hablo del ceseo que ellos tienen, que a la larga tendríamos que ir acostumbrándonos a eso también, para hablar a la manera como ellos hablan. Pero al inicio de repente no.
Al inicio de repente te va a costar el ceseo. Yo llevo 3 años aquí y a mí me cuesta un poco todavía. Pero está el lenguaje, ¿no? El acostumbrarse a ciertas palabras. Por ejemplo, no sé, no puedes decir plumón. Aquí son rotuladores. Entonces tienes que ir acostumbrándote a eso. De, pásame el plumón, no, pásame el rotulador. Son palabras que van a ir cambiando en tu lenguaje, pero en cuanto tú las conozcas, utilízalas. Y vas cambiando tu lenguaje para que ellos también sea fácil de que te entiendan. Porque muchas veces decimos algo y están, ¿qué has dicho? Y es importante, si tú vienes de fuera, adaptarte en todos los sentidos. El lenguaje es importante para que sea rápido el que te entiendan. Luego está el tema de costumbres, ¿no? Por ejemplo, aquí, como lo comenté también la vez pasada, eh, en verano la gente empieza a salir recién a las 7, 8 de la tarde, porque el calor de alguna manera está bajando. Y los niños están hasta las 10, 11, 12 de la noche fuera porque es el momento en el que pueden jugar. Y claro, aquí hacen la siesta. Los niños están acostumbrados también a hacer la siesta. Está el tema de la siesta, ¿no? Aquí entre las 2 y 5 de la tarde hacen la siesta y luego ya por la tarde salen, están hasta más tarde en la calle porque es el momento en que la gente puede salir. Porque aquí tú sales a las 5 de la tarde y hace un calor terrible. Sales a las 6 y todavía está el calor fuerte. Entonces, a nivel social es cuestión de irse adaptando también a cómo es la sociedad aquí. Porque si tú quieres que tus hijos jueguen con otros niños en el parque, pues tienes que salir a esa hora, a las 8 o 9, para que jueguen con otros niños. Y para eso, para que aguanten hasta más tarde, pues tienes que acostumbrarlos a que hagan la siesta. Entonces, hay muchas cosas que nosotros venimos de afuera y nos tenemos que ir adaptando. La mejor manera de poder sobrellevar las cosas aquí es adaptándote a sus costumbres, adaptándose al clima, adaptándose a las formas de vida, porque también se te va a hacer a ti más fácil. Si tú te resistes al cambio, si tú te resistes a, no, yo no voy a hacer eso porque yo no, a mí no me apetece, no, yo no como eso porque, no, mientras más te adaptes tú a las cosas, mejor lo llevas. Mientras más pongas tú de tu parte, mejor lo llevas, se te hace más fácil. Luego está el círculo social, ¿no? Tu círculo social tranquilamente pueden ser latinoamericanos, pueden ser de otro país que tengan similar tus costumbres, porque España tiene eso, ¿no? Te ofrece una diversidad cultural increíble. O sea, aquí tu amigo puede ser español, pero también puede ser italiano, puede ser francés, puede ser inglés, puede ser brasileño, colombiano, argentino, chileno, venezolano. O sea, hay una diversidad cultural muy amplia. Y esa es una de las ventajas de venir a un país como España, ¿no? Conoces muchas culturas, conoces muchas realidades, conoces muchas historias. Entonces, es importante que si has llegado aquí a España y tienes poco tiempo, te concientices de que tienes que pasar un proceso de adaptación. A lo mejor adaptarte a todo te va a costar un año o más. Al clima sí te puede costar como que el primer año adaptarte al frío, al calor, porque aquí también el clima cambia de un momento a otro, o sea, estás en el calor y cambia el frío inmediatamente. Por ejemplo, los niños también tienen que adaptarse. Mis hijos pasaron por un proceso de adaptación en el colegio, porque ellos estaban acostumbrados, como dije hace un momento, a hablar un poquito más bajito que los demás, que no sé qué, y ellos tuvieron que adaptarse a hablar más fuerte.
tuvieron que adaptarse a las costumbres de aquí. En un video, como lo mencionamos con Brian y el tema de las navidades, por ejemplo, ¿no? Aquí celebran las navidades, sí, las celebran, pero para ellos es más importante, por ejemplo, los reyes. Los niños esperan reyes para recibir los regalos. Entonces también tenemos que pasar por esa adaptación. Mis hijos celebran Navidad, nosotros le entregamos regalos en Navidad, pero también tenemos que hacerle regalos en Reyes, porque luego están comentando en el colegio, oye, ¿qué te regalaron para Reyes? ¿Qué recibiste en Reyes? Entonces tenemos que también ir adaptándonos a eso para que tus hijos se adapten. Yo creo que es importante que tú tengas esa predisposición de que estás abierto a adaptarte a todo, para que se te haga más fácil, para que sobrelleves mejor la estancia al inicio aquí. Una vez que tú te adaptes a todo, todo lo vas a llevar tranquilo. Obviamente no digo que no vas a extrañar cosas de tu país, evidentemente. Yo he tenido la suerte de ahí en el bar, muchas personas, muchos españoles te van enseñando, te van hablando, te explican, esto es así, 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 esto se dice así, así, así. Y he tenido esa facilidad de ir aprendiendo más rápido. Entonces es poco a poco, señores. El proceso de adaptación es poco a poco, pero estén abiertos a adaptarse. No pretendan de que llegas a un país nuevo y tú tienes tus costumbres, tú tienes tus formas y la gente se tiene que acostumbrar a ti, porque no es así. Tú has decidido venir aquí y tú tienes que adaptarte a las cosas aquí. Yo conozco casos de gente que le ha pasado mal en ese sentido y que se han regresado porque no, que esto no es así, que a mí no me gusta, que, que a mí me gritan, me hablan fuerte, yo no estoy acostumbrada a eso, que no me gusta la comida que me dan, no me gusta la comida que me sirven, que mis compañeros en el trabajo me hablan fuerte, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que esto no me gusta, que no sé. Y se resisten a todo le encuentran un pretexto. Y claro, llega un momento en que dicen, no, ya no aguanto más, yo me voy. Y bien, cada uno es libre de tomar sus decisiones y de hacer lo que quiera. Pero si tú llegaste aquí con un objetivo, buscando algo mejor, te dieron la oportunidad de llegar aquí para salir adelante, inténtalo, lúchalo. Tu proceso de adaptación puede ser 1 año, 2 años, pero si tú te resistes, te va a costar más. Si tú te cierras a que no, esto no es así, que esto no es esta forma, que yo lo hago así, que no. No, deja que fluya, deja que las cosas vayan por buen camino, como digo yo. Lo importante es que tú tengas esas ganas de y esa predisposición a hacer las cosas. Así que nada, señores, el cuerpo es muy sabio, la naturaleza es muy sabia. Nosotros nos adaptamos a todo. El cuerpo se adapta a todo. Hay que aprovechar esa, esa fortuna que te ofrece la naturaleza, de que tu cuerpo se adapta a todo, se adapta al cambio, se adapta al frío, se adapta al calor, se adapta a la lluvia, se adapta al clima seco, se adapta a todo. Pero no te resistas, agradece, aprovechalo. El verano dura poco, son 2, 3 meses que hace muchísimo calor. Eso pasa, viene el buen clima, luego viene el frío que uno lo lleva bien. Yo soy más de frío, yo con una yo este invierno anterior, la mayoría me lo he pasado con una sudadera, casi muy poco he utilizado el abrigo y genial. Hay gente que le gusta más el calor, que la pasa muy bien en el verano, pero a todo hay que ponerle buena cara, señores.
La vida es bella, hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que ponerle buena cara a todo. A las personas que están aquí solos, no se encierren, no se escondan, intenten hacer una vida social, salgan, busquen amistades, porque el que tener ese grupo social hace que las cosas sean más fáciles, hace que tu adaptación sea más fácil, hace que no la estés pasando mal solo. Muchas veces se encierran, extrañan a la familia, extrañan al Perú, extrañan a sus cosas, extrañan a su país de donde hayan venido y la pasan mal. Como digo yo hablo aquí desde mi punto de vista. Yo sé que pueden haber muchos puntos de vista, puede haber mucha gente que no esté de acuerdo con lo que acabo de decir, puede haber mucha gente que sí esté de acuerdo. Yo hablo desde mi experiencia personal, desde mi punto de vista, y yo le aconsejo de verdad a todos que se abran al cambio, que se adapten. Nada es fácil, es cierto, nada es fácil, todo cuesta, pero una vez que tú vas alcanzando las cosas, hay mucha satisfacción. Así que nada, señores, muchas gracias por confiar en esta plataforma y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, gracias.